Bendiciones, amados, bendiciones a todos por estar acá. Dios bendiga sus vidas. Continuaremos con la lectura de la palabra en Marcos capítulo 16. Ya gracias a Dios vamos a lograr concluir Marcos 16, que es el último libro, el último capítulo de Marcos. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Arajea. Lo que estamos haciendo regularmente es leer eh, acerca de algún libro. Vamos leyendo y conforme vamos leyendo vamos compartiendo. Cualquier pregunta o duda o comentario pueden escribirlo en el chat de WhatsApp o perdón, de Facebook o de Zoom. Entonces vamos a iniciar orando para que el Señor nos dirija hoy en la lectura. Padre, en nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo que nos has otorgado de estar aquí en la lectura. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder honrarte, alabarte y bendecirte, que también nos permitas, Señor Jehová, aprender de tu escritura para conocer más de ti, de tu nombre y de tu misericordia. Te rogamos en Cristo Jesús que nos ayudes y nos sostengas en Cristo Jesús, papito lindo. Te rogamos, Señor papito, que nos ayudes a entender y comprender, que nos brindes sabiduría y revelación, conforme tú la conoces, ya por estar atentos a tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, papito rey. Amén y amén. Gracias, amado mío. Vamos a iniciar. Veamos. Entonces veamos, ya hemos leído la resurrección. Jesús aparece en María Magdalena. Perdón, esto fue lo último que vimos, la resurrección. Del 6 al 1, nos quedamos como que casi al final de esta parte. Vamos a volverla a leer y luego a ver qué comentamos acerca de esto. Marcos 16 al 8, la resurrección. Habíamos hablado bien y tomarlo en cuenta que en versículo 15 habla también de la sepultura de Cristo y hablamos también acerca de lo que era la muerte, sepultura y resurrección, que es bien importante tomarlo en cuenta. Ahora vemos esto, Marcos 16, 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salió el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removía la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, entonces vamos a comentar acá. Veamos. Ayer vimos acerca de esto perdón, acerca de los mensajeros, acerca de buscar al Cristo que ha resucitado, no solo el que fue crucificado, sino el que ha resucitado, y que hay un anuncio en nosotros, ¿verdad? Para no vivir solo en la muerte de Cristo, sino también en la resurrección de Cristo. De que la palabra dice, el que declara con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, ese será salvo. Es decir, hay una importancia tanto de conocer la muerte de Cristo como su resurrección y su sepultura, que hay un misterio guardado en ello y que no tenemos que tomarlo prácticamente solo a la ligera o solo como que celebrar que haya muerto por así, sino que haya resucitado. Y que la resurrección involucra un nuevo pacto y que su muerte también involucra la obtención de el pacto antiguo. Ahora veamos el 7, dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis porque os dijo. Como aquí prácticamente nos quedamos allá, si no mal recuerdo, que lo que vimos el 6 fue prácticamente hablar de esto. El 7 es bien importante porque no solo tenemos que entender el mensaje de la resurrección, el mensaje del conocimiento del poder de la resurrección y de que Jesús resucitó, porque esto nos llevará a vivir de una manera muy diferente, porque nosotros podemos decir, sí, Jesús resucitó, pero no conocer realmente que Él ha resucitado. Eso se tiene que manifestar, tiene que haber un fruto. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y Él dice que hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y arrepentimiento sabemos que es un cambio de manera de pensar.
también eso involucra una conversión. Por consecuencia, si leemos la Biblia dice, si no hay resurrección de muertos, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuando habla de comer y beber, habla de vivir constantemente lo mismo. El mundo prácticamente eso es lo que hace. En su día a día no está enfocado en las cosas más que en comer y beber. En este caso, nosotros tenemos que estar enfocados en el conocimiento de la resurrección. No significa que dejemos de comer y beber, sino que significa que nos vamos a enfocar no en lo perecedero, sino en la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, va a marcar una pauta el conocimiento de la resurrección. Cuando Pablo es visto en el camino a Damasco, cuando Jesús se le manifiesta, prácticamente es el resucitado hablándole a un Pablo. Y Pablo conoció el resucitado porque Pablo sabía que prácticamente Jesús había muerto en la crucifixión. Y cuando se le aparece Cristo, se le habla a Cristo porque las cosas contra la religión, prácticamente él conoce que Jesús resucitó. Entonces nosotros tenemos que conocer eso por el impacto de la salvación. Inclusive cuando es juzgado en libro de Hechos y se habla, él entra con el tribunal de Herodes y demás, pero, y algunos otros, como, no me recuerdo si quiénes eran los nombres de todos, Fausto creo que era uno, eh, habla de que Pablo dice, por causa de la resurrección de los muertos se me juzga. Y pero vamos a leerlo para que quede un poquito más claro, para que vean la situación con respecto a la resurrección, que es parte de algo continuo, que no es solo la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo, que tenemos que tenerla bien presente, porque es el anuncio del Evangelio. Vamos a ver. Era, o sea, el libro de Hechos, o sea, si esperan. Aquí está. Aquí, miren, pues. Dice, el 6. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y otra fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo una distinción entre fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Vamos a ver el 8. Aquí. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, el problema y conflicto con Pablo y lo que manifiesta es la resurrección de los muertos. Veamos otro pasaje. Tomar en cuenta también de que según lo que aquí dice y lo que hemos visto, también hemos hablado de los saduceos, de que los saduceos no creían en la resurrección y una de las cosas que él hablan eh, hacia Jesús prácticamente era con respecto al caso que se le puso fue acerca de la resurrección de la mujer del varón que se casó con una mujer y muere y no deja heredad y tiene 7 hermanos y los hermanos cada uno van casándose con la esposa y la esposa para poder dejar heredad, pero ninguno deja heredad, sino que todos van muriendo y así prácticamente los 7 se vuelven maridos de la mujer. Entonces en la resurrección, ¿de quién de los 7 iba a ser esposa? Entonces Jesús prácticamente les explica que ellos ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces, los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces nosotros la Biblia también dice, tener cuidado de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Entonces nosotros podemos tener una levadura de los saduceos, que es decir, no tener el conocimiento de las escrituras del poder de Dios, que involucra el conocimiento de que Jesucristo ha resucitado y el poder que eso conlleva. Entonces, vamos a ver otro aspecto acá de acerca de la resurrección. Y como les digo, porque cuando nosotros predicamos a Jesucristo y decimos que Él salva y Él es Dios, prácticamente tenemos que tener un conocimiento de que Él está vivo, ha resucitado. Y esta es nuestra esperanza, de que si Él resucitó, que Él fue primogénito, nosotros también resucitaremos. Veamos acá.
Ok, miren otra vez este. Vamos a ver este. Ok, miramos. Este también es cuando Pablo es juzgado. Vamos a ver todo el 24, el título que pone. Ok, dice, defensa de Pablo ante Félix. Aquí es cuando Pablo tiene que declarar delante de Félix. Ok, ok, dice. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito, teniendo esperanza en Dios, en la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a limosna mi nación y presentar ofrenda. Bueno, aquí habla uno, vamos a ver acá, también dice, ok, dice, odian estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mala hecha cuando compadecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oyendo estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendieron al tribuno, Licias acabará a conocer vuestros asuntos. A ver, ¿dónde está aquí el otro? José, juzgado. Vamos a ver si no recuerdo aquí. O sea, si encuentro el versículo, o sea, vamos a ver. No recuerdo la palabra que usó, impresionante, impresionante. Vamos a ver si se encuentra. Veamos si lo logro encontrar. Veamos acá otra vez. Este también habla de la resurrección. Aquí está. Bueno, este es uno, miren. Pero cuando estableció en un día, esto es cuando Pablo también predica, dice, el cual juzgará al mundo con justicia, por el cual varón quien designó dando fe a todos por haber levantado a los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió de en medio de ellos. Entonces es bien importante como recalco la promulgación de lo que es la resurrección de los muertos, tanto lo que habíamos hablado de esos para juicios de justos e injustos, y también con respecto a que Jesús resucitó, que Él es el primogénito de los resucitados. Y ahora veamos esto. Veamos vamos a ver qué desde acá se hizo. Vamos a leer los 26 completos. 26. Dice, aquí otra defensa de Pablo ante Agripa. Anteriormente era la defensa que fue con los judíos, que eran fariseos y saduceos. Luego hace una defensa también con respecto a lo que es con Félix. Y ahorita hay una defensa con Agripa. Entonces se dan cuenta, en todas hace una noción acerca de la resurrección de los muertos. Entonces dice el 26, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, habla. Entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Dice, me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación de Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a lo más riguroso secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza
de la promesa que hizo Dios a nuestros padres o llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Dice 8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces, recalcando esto, también el conocimiento de la resurrección no solo venía de Cristo, sino de fariseos. Aquí es donde entendemos de que una de las motivaciones más grandes de Pablo era la esperanza de la resurrección cuando él también era fariseo. Creo que en otro pasaje también lo dice. Otro pasaje él también hace referencia que su motivo de servicio a Dios era la resurrección. Entonces nosotros tenemos que tener esto bien marcado. Y como recalco, Jesucristo resucitó entre los muertos. Es decir, parte del Evangelio no es solo que Jesús murió por mis pecados, sino también que Él resucitó entre los muertos para traer vida eterna y por consecuencia también el Espíritu Santo. Porque si él no se hubiera ido con el Padre, no hubiera enviado el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tomar bien en cuenta el ejemplo de la resurrección y por eso lo remarca acá en lo que hemos estado leyendo. Todo esto es para remarcar lo que hemos estado leyendo, lo que leímos ayer. Y hablamos ayer acerca de la resurrección de Jesús, que no tenemos que buscar solo a Jesús que murió, porque no lo vamos a encontrar, porque no está en la tumba. No busquemos a un Jesús terrenal. Bueno, lo voy a marcar ahorita por los que no conocen. Actualmente hay una corriente que se llama ateo católica. Los ateos católicos prácticamente ellos creen que Jesús existió y que ellos creen prácticamente en las costumbres que él haya dejado o moralmente lo haya hecho, pero no creen que Jesús es Dios. Entonces prácticamente ellos todavía piensan que Jesús está sepultado. Eso es buscar a Jesús en el sepulcro aún. Vamos a ver acá para que vean que no estoy mintiendo. Ateísmo católico, aquí lo que les digo, o ateísmo cristiano, el ateísmo católico es una postura cultural, teológica, filosófica y social para clasificar a aquellos ateos que son cultural, social e históricamente católicos. La categoría fue propuesta y defendida por pensadores contemporáneos, tales como tal, que consideran ateos pero católicos. Entonces, aquí se pese a la semejanza de términos, se distingue enteramente del ateísmo cristiano, el que practica la enseñanza de Jesús pese a negar la existencia de Dios, mientras esta última enfatiza aspectos religiosos y morales. El ateísmo católico gira en torno al concepto de la identidad cultural, la historia geopolítica y la sociedad. En términos generales, la discusión se da entre quienes identifican el catolicismo con la creencia del dogma de la Iglesia Católica, el sacramento, la fe, la Santísima Trinidad, etc., quienes conciben el catolicismo como un cúmulo de valores culturales, y dice todo eso, según estos, aquel que haya sido en el país de tradición católica es considerado, creo o no en Dios, católico, puede ocuparse con los creyentes en los conflictos que oportuno. Un caso similar ocurre en el judaísmo, donde se acepta la categoría ateo judío, donde se considera judío a cualquier hijo de madre judía, independiente de sus creencias religiosas personales. No obstante, algunos grupos católicos consisten en que el ateísmo católico trata términos contradictorios, afirma que el cristianismo no se identifica con ninguna cultura en concreto. Entonces, por esto mismo recalco siempre la situación, que es lo correspondiente a no estar buscando a Jesús, el que está muerto. Tenemos que buscar a Jesús, el que está resucitado, que está a la diestra de la majestad de Dios y no está en un sepulcro, no está muerto. Él opera, la Biblia dice que él es nuestro intercesor, él no está muerto. Tenemos que comprenderlo, tenemos que entender que él murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros. Dios lo resucitó dentro de los muertos. Y recalco esto por lo siguiente, el versículo 7, que lo venimos hablando de ayer, el versículo 6, dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Entonces, ¿cómo es que este personaje, que vemos en otros pasajes, que es un ángel, etcétera, les da el mensaje que tienen que ir a decir, no a los no creyentes, sino que también este es un mensaje para el creyente?
Porque Pedro creía en Jesús, lo vivió, estuvo con él tanto tiempo, pero no creyó en la palabra que dijo que iba a ser crucificado, iba a resucitar y luego los iba a ver en Galilea. Fueron varias las veces que él lo dijo. Y como les digo, el ángel específicamente le está diciendo, mire, des en cuenta que Jesús resucitó. Tenemos que estar bien conscientes que Jesús resucitó, que no tenemos que ir a adorar porque Él está muerto. Porque cuando, recordemos que cuando hay un ungimiento, ungir también se hace referencia a la adoración. Entonces no tenemos que solo ir a buscar a Dios, adorarle porque Él murió por nosotros. Tenemos que entender el mensaje y ser conscientes y orarle a Dios cada día para tener conocimiento que Jesús resucitó de entre los muertos y llevar ese mensaje a los discípulos de Jesús primordialmente. Porque aquí el mensaje es vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Es decir, y el Pedro ya era nombrado apóstol. Y pueden, como les digo, puede ser que nosotros no hemos hecho conciencia de que Jesús resucitó y el mensaje de la resurrección de Cristo. Que también lo vimos que Pablo también lo habla y que prácticamente todo el problema que hubo con los judíos y con Félix y todo eso fue acerca de la resurrección de Cristo Jesús, porque es seguir el camino de la verdad en Cristo. Entonces ese es el mensaje que nosotros tenemos que promulgar, que tenemos que hacer conscientes entre cada uno de nosotros que Jesucristo resucitó y que si Cristo resucitó, también significa de que nosotros vamos a resucitar en un día posterior. Eso también lo vimos con el bautismo en agua, que el bautismo en agua, recordemos, como hablamos de la muerte, sepultura, la resurrección con Cristo, lo vamos a compartir, y que por eso es importante ver esto. Y bueno, el 8 dice, y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces ellas fueron testigos de que el sepulcro no estaba, que la piedra había sido movida, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mensaje es, vayan y díganle a sus discípulos que Jesús resucitó. Tenemos que comprenderlo y tenemos que hacer conciencia de eso. Vuelvo a recalcarlo por el hecho que tenemos que entender, porque si entendemos, nuestra forma de vida cambiará. Vamos a leer lo que les mencioné de Pablo. Vamos a ver. Vamos a ver 1 Corintios. Okay. Dice 32, 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, si se dan cuenta, el conocimiento o saber y entender que los muertos resucitan en Cristo Jesús, porque nuestra vida va a cambiar. De lo contrario, vamos a estar en esta condición. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, sigamos nuestra vida normal, no pasa nada, más cambiar de manera. Es como cuando dice que en el tiempo de Noé vendrán y se darán en casamiento. Entonces hace referencia a lo mismo, la costumbre siempre es la misma, siempre están enfocándose en eso. Se olvidan, porque también la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Veámoslo acá, comida, bebida. Ok, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, recalcándolo otra vez, si nos enfocamos en la resurrección, conocemos al Dios del Cristo resucitado, a Jesús resucitado, y llevar ese mensaje a los discípulos que no creen o no saben que Jesús resucitó, sino que todavía tienen una mentalidad que es un Cristo muerto, es de que todo aquel que cree que Jesús resucitó, que vive a Cristo resucitado, se va a enfocar en la justicia, en la paz y gozo en el Espíritu, más no en la comida ni en la bebida. Entonces tenemos que ser conscientes y examinarnos a nosotros mismos si estamos ¿en la fe de qué? En la fe de la resurrección. Si queremos ser hijos de Abraham, como la Biblia habla, que somos promesa del hijo de Abraham, Abraham tenía el conocimiento de la resurrección y la fe estaba puesta en la resurrección también. Entonces, recalco esto por el mensaje, vamos a avanzar con esto. Dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo.
Veamos acá si hay más. Ok, veamos. Siguiente. Ahora, dice que Jesús aparece a María Magdalena en Marcos 16, 9 al 11. Aquí es como que la primera aparición que él hace, es un libro de Marcos. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando vieron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Se eso lo permito? Ok. Vemos ahora este pasaje, es bien interesante por lo que muestra, como digo, allá eh, muestran a las Marías que este personaje les dice que vayan a decirles a los discípulos que digan que Jesús ha resucitado entre los muertos, que ya no está ahí. Y ellas prácticamente están viendo la situación de que no está en la tumba, que un ser les está hablando acerca de esto. Pero ahora vemos el segundo como el que envío, por así decirlo, y ahora ya Jesús se muestra. O sea, ya no es lo mismo ver una tumba vacía a ver al personaje que estaba antes en la tumba, que sabían que lo habían visto crucificado, humillado, ensangretado, clavado, y que ahora está mostrándose realmente con una gloria física delante de las personas. Y en este caso se muestra a María. Y dice por la mañana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Hay pocas referencias en María Magdalena, regularmente hacen reportajes que hacen referencia, ella habla de echar fuera 7 demonios. Dice, yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Entonces vemos como esta señora sí está viendo claramente a Jesús resucitado y envía el mensaje. Es decir, la importancia otra vez del conocimiento de Jesús resucitado y cómo es que Dios usa mensajes. Es decir, no se apareció primero a Pedro, no se apareció primeramente a los demás, como acabamos de leer, sino que aparece a estas mujeres. Entonces, Dios escoge ciertas personas para enviar ese mensaje y vemos que no necesariamente escogió a los apóstoles en la primera instancia. Entonces vemos primero a las Marías, luego está a María Magdalena. Y miren otra cosa acá. A pesar de que ella dice las palabras, no le creen. Es decir, que nosotros podemos conocer verdades y pueden ser hechas manifiestas en nuestras vidas como ver a un Jesús resucitado. Pero las personas no nos pueden creer, inclusive pueden ser altos ministros del Evangelio, como lo estamos viendo acá con con Pedro y con los discípulos, porque dice que hablaron a los discípulos y los discípulos no creyeron a las palabras de María Magdalena. Entonces tenemos que tener esto entendido, no porque alguien sea un gran ministro significa que nos va a creer a las palabras que uno pueda decir, ¿entienden? Sino que Dios va a utilizar a cualquier persona para enviar su mensaje y a nosotros depende orar y creer de lo que nos está diciendo. Además, recordemos que los 12 discípulos estaban con Cristo y Jesús constantemente les decía, por lo menos en la Biblia, cuando nosotros leemos, dice 3 veces, está diciendo que Él va a ir a la cruz y que va a ser crucificado y que va a resucitar, y ellos no creen. Y no sabemos en su intimidad qué tantas veces lo recalcó y lo estuvo diciendo para que ellos no creyeran. Y o sea, no están creyendo, y sabían el conocimiento de Jesús, uno, que Él resucitó a otras personas, sanó, liberó, y mucho testimonio, el conocimiento de la palabra y poder que Jesús tenía, y aún así no creyeron. Entonces tenemos que buscar y ser conscientes siempre, porque Dios da revelaciones y todo, y a veces uno no las cree por el hecho de la necesidad de nuestro corazón. Y más adelante vamos a ver en este mismo pasaje lo que acontece con esto. Jesús aparece a dos de sus discípulos, 16, 12 al 13. Dice, pero después apareció otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Entonces vemos primero las Marías, luego María Magdalena y luego a estos otros dos discípulos. Y dice, y lo dijeron y ni aún a ellos creyeron. Y ni aún a ellos creyeron. Como les digo, recalco otra vez, o sea, son personas que estuvieron caminando con Cristo y ni aún así creían. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta porque pueden a veces venir personas con un mensaje glorioso de parte de Dios y nosotros no poder creerlo. Y aunque el mismo Cristo se los esté dando a ellos
y lo diga para que nos lo diga a nosotros, nosotros podemos no estar creyendo en una palabra de verdad. Y alguien te diría, no, es que si es de Dios, no lo puede, lo creería. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes de todos estos aspectos, todos estos ejemplos que nos deja la Biblia, como tampoco decir solo de manera, como dijo Pedro, yo nunca te negaré, sino que moriré contigo. Porque nosotros podemos estar prácticamente cayendo en los errores que cometió Pedro o los discípulos. Entonces tenemos que estar atentos a todo lo que ellos vivieron también, porque es ejemplo a nosotros. Es decir, no estamos exentos de que nos pasen estas cosas. Mientras cuántas cosas Dios no nos habla, inclusive nos las puede estar diciendo literalmente y nosotros no creerlas. O esperamos a que Él hasta que Él se nos aparezca para que nos diga las cosas. Cuando vemos aquí cómo es que envía ciertos mensajeros. Un grupo mensajero las Marías y la otra María, y ahora habla de los discípulos que dieron el mensaje y ellos aún así no quisieron creer a la palabra de Dios. Veamos el siguiente, dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Y veamos lo siguiente. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, veamos acá. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. Y dureza de corazón porque no habían creído a lo que les había visto resultar. Entonces veamos lo siguiente. Envían a las Magdalenas un ángel prácticamente, les manda prácticamente a indicarles que les avisen a los discípulos no creen o ellos tienen miedo, etcétera. Luego se aparece Jesús resucitado y habla también a la señorita, a María Magdalena. María lleva el mensaje y ellos no creen. Luego envía a dos discípulos a que avisen y ellos, los discípulos tampoco creen. Entonces Jesús ahora se tiene que aparecer a ellos y ¿qué pasa? Les reprocha. Les dice, miren jóvenes, ustedes no me están creyendo. No están creyendo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, es más bienaventurado que el que cree que el que ve. Porque vamos, es por fe y no por vista. Entonces vemos cómo acá lo que está sucediendo realmente. De que nosotros a veces siempre queremos esto, estar viendo las cosas y no estar creyendo. Porque imagínense, si ellos hubieran creído la palabra que les había llevado las Marías, la María Magdalena y los dos discípulos, si ellos hubieran creído, ya Jesús tal vez se les hubiera aparecido y no les hubiera reprochado. Más bien hubiera dado una bendición, así como lo hizo con, si no estoy mal, con Felipe, eh, cuando le dice, porque me has visto, porque te dije, porque te vi en la higuera, ¿me crees que yo soy Jesús el Mesías? Por cuanto esto, más mayores cosas verás. Entonces vemos cómo Dios puede alegar o recompensar. En este caso, él reprochó, pero si ellos hubieran creído, posiblemente también los hubiera bendecido a un mayor grado, no sé. Eso es lo que yo creo, según lo que se ha visto en la escritura. 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos. Entonces vemos cómo, bueno, ya se les presentó, ya se les presentó resucitados, ya son testigos de su resurrección, y al ser testigos de la resurrección y teniendo el conocimiento de la resurrección, Él los encomienda. ¿Para qué? Para que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a quien, a toda criatura. Esto es bien importante tomarlo en cuenta porque regularmente nosotros agarramos este versículo y queremos ir a predicar a todo el mundo, pero no tomamos la iniciativa y el entender de que Jesús los comisiona, es decir, que tenemos que esperar a que Jesús nos comisione. Alguien dice, no, es que la Biblia ya dice que ir a predicar el evangelio, pero este es de entender siempre que Dios va a comisionar. La comisión que ellos reciben no significa necesariamente hablar a la gente que está a la par de uno. Una cosa es que yo tenga a alguien a la par y yo sea movido a hablar del evangelio, a que yo me comience a ir a las plazas, a las calles,
a predicar, a sanar, a liberar, porque Jesús mandó a eso. Jesús no solo mandó prácticamente a predicar, sino que a manifestar su gloria. Entonces nosotros tenemos que prepararnos en todo y estar al pendiente cuando Dios nos envía a predicar el Evangelio. A unas personas les puede tener mucho tiempo, otras personas los puede enviar directamente. Eso va a cambiar según la entrega de cada quien. Y la Biblia tenemos que aprender, porque entendamos de que no solo tenemos que predicar el Evangelio. En Marcos habla de ir y predicar el Evangelio, y en Mateo habla de ir y hacer discípulos. Entonces tenemos que tomarlo bien en cuenta. Dice que más, lo que ya habíamos hablado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí habla de dos cosas otra vez. La predicación y el bautismo. Predicación y bautismo. Ya lo hemos remarcado acerca de esto. Mas el que no creyere será condenado. También cuando habla en Mateo dice, id y hacer discípulos bautizándolos. Va acompañado siempre el bautismo. No tenemos que separar las cosas. Tenemos que creer siempre en el bautismo de Cristo Jesús. En la predicación del bautismo en agua. Luego de esto le dice, y estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, recalcamos otra vez, que debemos creer al conocimiento de la resurrección de Cristo y vivir conforme a ese conocimiento de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Segundo, hay un mandamiento, un llamamiento que Dios hace, pero nosotros tenemos que estar constantemente en oración. Es decir, no tiene sentido que yo venga y comience a predicar y no me ponga a orar y a leer. No busca a Dios. Y eso pasa mucho. Se busca más la predicación del Evangelio que busca la intimidad con Cristo. Cuando si uno busca primordialmente la intimidad con Cristo, Dios mismo se encarga de enviarnos. Por eso mismo la palabra dice en Jeremías, si no mal recuerdo, dice, si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado las palabras para que las dijeran y ellos se convirtieran a mí. La Biblia ahí también dice, todo lo que dices en secreto, decirlo en lo público. La Biblia dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, si nosotros tenemos esa comunión con Dios y tenemos toda esa situación, vamos a tener el hecho de ir a predicar el Evangelio o enviarlo o enseñarlo según Dios nos ponga, porque tenemos esa impuesta esa necesidad, como le dijeron al apóstol Pablo. Porque me es impuesta necesidad, dijo el apóstol Pablo. Entonces, basada en eso también hay un cumplimiento escritural porque él mismo nos envía. También vemos en otros pasajes, antes de eso también los había enviado el Señor Jesús, pero ya de otra manera. Y los comisionó, le dijo, ustedes irán y irán con esto. Nosotros tenemos que primeramente estar pegados a Jesús, como lo hicieron los apóstoles, estar pegados como hicieron los discípulos, estar pegados a Él, y estar pegados a Él va a llevar a que Él mismo nos comisione para nosotros poder predicar el Evangelio de una manera más específica con los niveles de llamamiento que ya están marcados acá. También, como ya remarqué, hay que estar atentos, sumamente atentos también, a tener el conocimiento del bautismo en agua por muchas maneras, ya sea para convencer a través de la escritura, para saber cómo ministrar a alguien el bautismo, y también no tener como que esa timidez, por así decirlo, a la hora de bautizar a alguien, o si alguien se quiere bautizar una vez, pues estar preparados para ello. 17, y estas señales serán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, es un punto. Hablarán nuevas lenguas. Estas son, como digo, estas son cosas ciertísimas, no solo son para los apóstoles, eso es para todos, para todo aquel que cree, porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. Remarcamos, estas señales seguirán a los que creen. Otra vez, estas señales seguirán a los que creen. No está hablando necesariamente a los apóstoles, no dice, y estas señales seguirán a mis apóstoles, estas señales seguirán a mis profetas, estas señales seguirán al que creen. Al que creen. Remarco porque hay una corriente que dice de que esto solo fue para los apóstoles, y es más, que ya no hay uso de esto, que ya no se puede manifestar, porque eso nada más era para confirmación de los apóstoles. Y esa es una gran mentira. Jesús no dijo eso. Jesús, no hay un pasaje hasta donde yo he visto que hable que hay que cesar de esto, porque esto es para la predicación del Evangelio. Y el Evangelio, hasta donde yo se nos ha acabado. Y estas señales serán los que creen, porque se están comisionando. En mi nombre echarán fuera demonios. Por supuesto, tomar en cuenta que Jesús echaba fuera demonios con su misma presencia,
Es que también tenemos que andar en santidad, porque si no el demonio no se va a sujetar, no va a salir. Hablarán nuevas lenguas, es algo que ya vimos también en el Pentecostés cuando se da. También Pablo en 1 Corintios capítulo 14 habla de lo que significa la hablar en lenguas, porque él también hace referencias que la persona dice que solo es por profecía, etcétera. Ya inclusive si ustedes quieren conocer más de esto, hay un video que nosotros tenemos, creo que hay como 3 días se habló de eso, cuando estábamos hablando de la parte de la oración, que explicamos prácticamente en 1 Corintios 14 acerca de las lenguas privadas, las lenguas públicas, inclusive el canto en lenguas, que es medio, que también se da, que también Pablo dice, el que si no hay intérprete, cada quien ore para sí mismo en lenguas. También la Biblia dice, oraré con el entendimiento, pero también oraré con el espíritu. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces hay alguna marca. Pablo también dice que ellos pensaban de que Pablo no oraba en lenguas y Pablo dice claramente, yo oro más que todos ustedes. Entonces Pablo, sabíamos que Pablo hablaba en lenguas porque no se ve un pasaje prácticamente donde Pablo habla en lenguas, por así decirlo, como en otros pasajes, como en otros personajes, pero sí Pablo dice. Si Pablo no lo menciona, nosotros no estamos enterados de que Pablo hablaba en lenguas, más que todos ellos. Entonces es tomarlo muy en cuenta, como les digo, porque esto está actualmente, son promesas, son las que creen. Si no creemos, no va a pasar, es lógico. Es como para alguien quiere ver televisión con la tele apagada. Es ilógico. Si uno le prendo el botón, mm, no voy a ver televisión, voy a ver una pantalla negra. Y alguien puede decir, es que esta tele no funciona, esta televisión no sirve, solo se mira una pantalla negra. Pero si nosotros no le damos al botón que se llama fe para encender la visión de las cosas, no vamos a poder ver nada. Entonces las personas a veces dicen, no, es que esto no es tiempo porque no se me ha manifestado, no sé qué. Es que no se ha parado y no le ha dado encender al televisor o encender a su fe. Nosotros tenemos que buscar la fe en Cristo y esa fe va a llevar a esto. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, no les hará daño, solo los enfermos pondrán sus manos y sanan. Segunda, otra cosa a tomar en cuenta, las personas a veces hablan también de esto cuando dicen, no, si usted dice que si esto sí se da, entonces beba una cosa mortífera. Tampoco se trata de eso, la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero nosotros no podemos para demostrar, sino que aquí se hace según la voluntad de Dios. Y mismo Jesús habla en las escrituras que dice que ahí no hizo muchos milagros porque ellos no tenían fe. Es decir, que el problema no era Jesús, el problema eran las personas que no tenían fe. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, es como que yo quisiera darle a alguien un vaso con agua pura y él me dice, mira, yo necesito que me des un vaso, yo aquí tengo el agua, pero necesito que tengas un vaso. Si yo no tengo el vaso, no me pueden echar agua. Entonces alguien dice, no, es que usted me está mintiendo, usted no me va a dar agua, usted no me está dando agua, pero yo lo que necesito es que me des un vaso para echarte el agua. No, es que usted me tiene que dar el vaso y me tiene que dar el agua y me tiene que dar todo. O sea, a eso es a lo que me refiero. Nosotros, nuestro enfoque o lo que Dios nos pide a nosotros es fe, y a Dios se encargará de los demás. ¿Y me entiende? Entonces tampoco es venir solo, no, es que como aquí dice que no hay que ver cosas mortíferas, yo ande con un montón de serpientes, ¿no? Porque si fuera así, andaría la gente con un montón de serpientes predicando el evangelio. No se trata de eso, pues incluso si se dan cuenta, el apóstol Pablo aparece en el libro de, ¿cómo se llama? En el libro de Hechos, cuando lo muerde una serpiente y él la quita, prácticamente y él no se envenena. Y hay personas testigos que vieron eso en la escritura y hablan acerca de eso. Entonces, no se trata del hecho de andar con serpientes o que todas las serpientes me piquen, o inclusive que ande ahí en la calle tomando bebidas mortíferas para que la gente crea. O sea, no se base en eso, pues. O sea, no tomemos tampoco ese mal ejemplo de que las personas están diciendo y seamos conscientes de que esto es según la fe de la persona y también según la voluntad de Dios, según la compasión de Dios. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También es esto, hay que creerlo, porque también la Biblia está diciendo. Entonces nosotros tenemos que buscar creer. Si no creemos en eso, tenemos que buscar el creer en Él y preguntarle a Dios para que Él nos explique y nos dirija, porque esto también es para la predicación del Evangelio. No es para nuestra propia gloria, es para que otras personas crean el Evangelio. Es una extensión de misericordia que Dios ha dado y que nosotros tenemos que luchar y orar para creer, para que esto se haga manifiesto, ¿me entiende? Para que otros crean, para que otras personas reciban, para que otros por la compasión de Dios mismo. Entonces veamos el siguiente punto, de la ascensión, Marcos 16, 19 al 20. Dice, y el Señor después de que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les envió.
Entonces, si se dan cuenta, Jesús dio una palabra, creyeron, ellos manifestaron el Evangelio según lo que creyeron de Dios, y luego Dios confirmó todo lo que ellos estaban predicando. Ah, otra cosa, perdón. Dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto lo he hablado varias veces también acerca de Cristo, es decir, no solo nos enfoquemos en la venida de Cristo, sino también tomemos en cuenta la muerte de Cristo y su resurrección. Recalco esto, como ya he mencionado, acerca de los fariseos o antiguos, que ellos solo esperaban la venida de Cristo y que Dios los iba a rescatar y iba a establecer un imperio y se olvidaron de Cristo crucificado. Cuando vemos la ascensión de Jesús, podemos ver varias cosas. Una de ellas es la muerte de Cristo, sepultura, resurrección, ascensión. Esto nos da una clave a nosotros para entender cómo ser arrebatados o cómo va a ser Dios en arrebatamiento. Ya lo hemos mencionado también, de que el que va a ser ascendido arriba con Cristo, el que va a ser arrebatado es aquel que fue muerto y resucitado, el que fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque es el camino de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, tomad su cruz y seguidme. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Al tomar la cruz que representa, que yo sea crucificado juntamente con Cristo, como lo dice el apóstol Pablo. Porque crucificado soy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces toma su cruz y se sigue. Tomando la cruz, sale que dice, yo te digo que en ese momento estarás conmigo en el reino. También conocemos de que cuando tomamos la cruz y vimos que también el bautismo hemos visto que representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y luego que por consecuencia una ascensión. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, enfoquémonos en Cristo crucificado, porque Cristo crucificado también nos llevará al arrebatamiento. Recordemos también de que acá Jesús, cuando fue ascendido, también él manifiesta lo que pasó con Eliseo, con Elías y Eliseo, de que Elías prácticamente fue arrebatado o fue llevado, o igual que no, pero en el caso específico de Elías, lo que hace Elías es que hay un testigo ocular, que es Eliseo, y le dice, si me ves, que me lleva, y entonces te será dado lo que quieres, la doble porción. Entonces viene Eliseo, se va, le cae un manto, y ya Eliseo viene con el mismo poder de Elías, más el que él tenía, tiene una doble unción, un doble poder. Entonces, ¿qué viene? Pasa lo mismo con Jesús. Jesús cuando se va, hace lo mismo porque lo vieron. Entonces Jesús lo que hace es también tirar su manto, así como volvió, y dio una doble porción. ¿Doble porción? ¿A qué me refiero? A Jesucristo y al Espíritu Santo. Y le da una doble porción a las personas. Y por eso dice, harán mayores cosas en mi nombre. Así como Elías, por ahí había visto que Elías había hecho 16 milagros o situaciones y Eliseo las duplicó por haber pedido la doble porción. Igual nosotros no es para glorificarnos a nosotros, sino para glorificar a Cristo, porque es el poder de Él en mí. Y también ese poder lleva a la resurrección. Cuando vemos también, cuando se habla de que Eliseo murió, la gente dice que uno de esos tiraron un muerto en la tumba de Eliseo y lo que pasó fue que el muerto resucitó por el poder que todavía se mantenía de Eliseo. Entonces, recalco esto por el poder de la resurrección de Cristo y nosotros tenemos que buscar eso. Entonces, si no hay preguntas o dudas acá, si no lo dejamos hasta acá. Entonces, gracias a Dios que nos permitió también ya terminar el libro de Marcos. Realmente fue muy hermoso. Todo el recorrido prácticamente. Fueron bastante. Creo que llegamos casi a los 59, 60 videos por ahí, más o menos. El libro de Marcos. Primeramente Dios, el lunes comenzamos con el libro de Lucas. Prácticamente ha sido un gusto prácticamente tener acá con ustedes y haber compartido todo esto del libro de Marcos. Para los que no conocen o no saben, pues esto lo subo también a YouTube, a otras plataformas. También estamos subiendo un podcast, también en Castbox. Lo comenzaré a subir en Castbox como en podcast y en otros lados de podcast. Por los que no tengan Castbox, tal vez tienen TuneIn o Google Podcast, también estaré subiéndolos estos allá. Ahorita no están, ahorita solo están en YouTube y en Facebook. Entonces, Dios los bendiga a todos. Oremos para finalizar esto y darle gracias a Dios por haber concluido el libro de Marcos.
Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por todo este tiempo que nos has dado para poder leer Marcos y poder aprender de lo que tú nos has hablado del libro de Marcos. Ayúdanos por favor a poder conocer más, ahorita que viene el libro de Lucas, ayúdanos para poder estar pendiente de ello y para poder conocer más de ti a la hora de leer la palabra y conocer de tu gran salvación y amor. Te pido que santifiques y ayudes a cada uno, lo bendigas y que podamos ser renovados en el espíritu de entendimiento y conocer más de ti en esta bendición de que es el leer la palabra en el libro de Marcos. Gracias te damos y ayúdanos por favor a ser constantes y consagrados y gracias te damos en Cristo Jesús por todo. En nombre de Jesús, amén y amén. Pues gracias a todos por estar por leer con nosotros. Dios los bendiga, los santifique y primeramente Dios nos vemos para el día. Bendiciones, amén.